Hola, mi nombre es Daniela Martuchelli García y en esta oportunidad vengo con este taller para el TODI Edición Rosa 2024 sobre incentivos, intereses y razonamientos útiles para emociones de actores y mecanizaciones. Y este taller parte un poco de la pregunta de por qué actuamos así. Y sería importante recalcar por qué esta incógnita es importante en el contexto del debate, ¿no? En cualquier emoción que tengamos de esta cámara cree que el movimiento social X debería hacer Y, esta cámara cree que se debería implementar, o esta cámara como B haría C, fíjense que todas estas acciones, que al final son decisiones que un movimiento social, o un individuo, o una implementación de política pública tiene que hacer, siempre tiene que tomar en cuenta las condiciones sociales en las que lo rodea y cómo es que la gente que vive en sociedad, que es en verdad todos los espacios donde debatimos, al fin y al cabo van a reaccionar, van a actuar, van a resistir, van a defenderse o van a apoyar lo que uno propone, ¿no? Justamente porque la gran mayoría de emociones de debate ocurren en el mundo social en el que vivimos, en sociedades, creo que es sustancial un taller que se detenga a ver los razonamientos y lógicas que tiene la gente detrás, ¿no? También pienso emociones políticas que a veces tratan de implementar políticas económicas a la gente, como cómo se deben dar los créditos, cómo se deben dar los apoyos económicos a ciertas poblaciones en situación de vulnerabilidad, que es también, por ejemplo, un taller que tiene Marce Gómez. Fíjense que todo eso también depende de cómo es que la gente hace lógicas. Y creo que es fundamental entonces detenernos un momento y ver también cómo es que piensa el individuo. No solo desde un ámbito o plano psicológico, que creo que se ha cubrido, sino especialmente de un término social, de cómo yo pienso que lo que el otro hace va a afectar en lo que yo también, en la forma en la que yo actúe. Un poco en trabalenguas todo esto, pero es al final cómo creo que funciona este taller. Y por ende, en un lado, quiero este taller, según el equipo de adjudicación del 2024, hemos tratado de pensar en darle contenido a este pequeño hueco teórico que creemos que pueda haber dentro del circuito latinoamericano en los talleres que se han hecho, y espero que puedan haber muchos más talleres que complementen lo que se diga en este taller o que lo sigan expandiendo. Y por otro lado, creo que invita a complejizar cómo vemos los temas sociales, que a veces creo que se puede simplificar mucho cómo un individuo va a actuar porque es de tal país o porque es de tal clase social, cuando creo que hay muchos otros factores que también incumben o afectan, ¿no? Por ende, de estas mayores líneas, pienso que ayuda a extender, pienso que puede traer nuevos impactos, creo que puede traer matices al análisis que uno trae y por ende pensar en otros actores que antes no había considerado porque son importantes a la hora de pensar casos y emociones. Y espero que de ese lado pueda ser útil este taller y que se animen a quedarse en los siguientes minutos. Entonces, aquí va un poco sobre mí. Este taller parte de un interés mío también de compartir lo que creo que han sido los conocimientos más valiosos que la sociología me ha dado y que yo he tratado de aplicar en mi vida de debate, ¿no? Yo soy estudiante de sociología en noveno ciclo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aparte, soy una extraordinaria alumna. También soy directora actual y última editora de la revista de sociología La Colmena, que es una revista que justamente es una plataforma estudiantil para permitir la discusión de la academia dentro de espacios juveniles de las nuevas generaciones de sociólogos. En debate he sido subcampeona mundial en CEMU de Madrid 2022, he sido subcampeona nacional de Perú en el 2021 y he sido también campeona nacional escolar de debate en el 2020, aparte de haber sido también novena mejor oradora del último round robin. Entonces, por aquí va un poco. Y por último, creo que también es importante recalcar mi experiencia en el desarrollo, en ámbito de desarrollo sostenible, como en proyectos sociales o en ONGs, pero creo que también me ha permitido, no ha obligado a eh, pensar en cómo es que algunas implementaciones o programas que hagan en ciertas comunidades también tiene que lidiar con muchos temas sociales que tienen estas comunidades para ver si puede ser efectivo o no, en qué lado se ayuda o no, cómo se tiene que corregir o cómo se puede criticar. Y por ahí va esto. Habiendo dicho todo eso con esa introducción, creo que lo último que es importante recalcar aquí es los autores que yo tengo especialmente en cuenta en este PPT, y son a Marx, Weber y Bourdieu. Esto creo que es una manera de transparencia mía para entender de dónde vienen lo que les voy a comentar. Igual muchas cosas que luego voy a ver no necesariamente parten de estos autores, sino también parten de críticas que he leído en las clases, pero sí creo que mi teoría sociológica a este punto de mi carrera, de al ser empleado, es bastante clásica, lo que también evidentemente se puede criticar y se puede ver sus limitaciones con respecto, por ejemplo, son hombres eh, de países europeos con privilegios económicos, entre otros, que hace que también puedan tener ciertas limitaciones, pero que creo que al mismo modo dan luces y permiten explicar muchos fenómenos sociales que se han dado y que se dan en la actualidad. Y por eso igual se utilizan.
teniendo en cuenta que se puede criticar y entendiendo que también que este taller, por la extensión que tiene y por el público que tiene, que es personas de debate que sé que no necesariamente son de ciencias sociales, sea lo más digerible posible, simple, básico, pero que creo que les va a poder funcionar a ustedes para seguir teniendo herramientas a la hora de debatir. Entonces, este taller se va a dividir en 4 partes. Primero, conceptos sociológicos que creo que pueden ser aplicables a debate. Segundo, algunas explicaciones sobre cómo se pueden criticar preconcepciones que uno tiene. Tercero, una caracterización de razonamientos que creo que puede ser útil a la hora de pensar cómo mecanizar o cómo llenar huecos lógicos que uno tiene en el caso. Y el cuarto son mecanismos específicos que creo que son interesantes y originales a la hora de pensar emociones de actor, ¿no? Vamos con la primero, que es lo básico de la sociología. Y aquí creo que lo importante es recordar que todo parte por el individuo. Pero el individuo evidentemente no está solo en la sociedad, ¿cierto? No es que yo mañana puedo hacer lo que me da la gana en la calle, porque existen leyes que me limitan, existen parámetros sociales, existen reglas, como por ejemplo estereotipos o roles de género, expectativas que se tienen de mí, que hace que no necesariamente yo pueda mañana hacer lo que yo quiera, ¿no? Que puede ir desde cometer algún crimen, eh, o así. Entonces, fíjense que el individuo siempre está dentro de una sociedad que le pone límites y fronteras a lo que es. Ahora aquí quiero dejar en claro que siempre hay que recordar que esta estructura que limita a las personas no es la misma para todos, ¿cierto? Probablemente una persona con algún tipo de discapacidad física se encuentre más limitado por la sociedad que otra, pero también hay que recordar los distintos factores o atributos que las personas pueden tener. Y esto es la interseccionalidad, ¿cierto? Por ejemplo, una mujer afrodescendiente probablemente tenga más desventajas que un hombre de la etnia mayoritaria del país. Entonces, fíjense que aquí pueden haber distintas diferencias que hace que esta estructura o estos límites que uno tiene en su vida sean más delgados, es decir, que puedan pasarse en algunos escenarios, o hay otros que sean más gruesos y que estén mucho más delimitados. Aparte de ello, hay que recordar que esto puede cambiar de tamaño, ¿cierto? Hay personas que pueden tener mayor o menor espacio de acción. Y este espacio de acción, donde el individuo se puede mover y las decisiones que puede tomar, se va a llamar ahora agencia, ¿no? Los individuos, en el contexto en el que estén, siempre tienen agencia, siempre tienen capacidad de elección. Eh, entonces, si bien nosotros podemos creer como, por ejemplo, una persona, o se puede tener este sesgo, ¿no? De una persona sin que no tuvo la oportunidad de una educación primaria, no va a tener oportunidades en la vida y no va a poder progresar. Si bien puede ser que su estructura esté bastante limitada y vaya a tener muchas menos oportunidades que personas, por ejemplo, de clase alta o familias de intelectuales o así, sí hay que reconocer que tiene un espacio de acción, ¿no? Tal vez su camino no sea la educación para tener éxito en la vida, puede ser que su camino sea el emprendedurismo u otro aspecto que él vea para salir adelante y también trabajar. Ojo, su agencia es menor, pero dentro de su espacio también tiene agencia y también tiene capacidad de decisión. Y esto es importante recordarlo porque muchos años la sociología pecó de ser determinista, como tú por ser de aquí, efectivamente tu vida va a ser de A, B, C motivo. Y la gente al final tiene decisión y tiene capacidad, escuchamos historias de vida que son muy distintas a las que uno se podría esperar, por eso mismo. Pero por otro lado, y esto siempre hay que recordarlo, la gente está dentro de estructuras que lo limitan. Entonces, hay que recordar agencia y estructura como aspectos que pueden afectar a la vida de una persona y lo que ella puede hacer, ¿no? Incluso si yo soy una mujer que puedo tener, por ejemplo, capital económico, tengo bastante libertad, tengo educación superior, aún así hay una estructura que puede estar de alguna manera afectándome y que yo puedo tratar de estar contra ella, pero igual siempre me va a afectar como también encima de machismo, expectativas en mi contra, imposición de roles de género, violencia en la calle que puedo sufrir. Entonces, incluso con todas esas libertades, de nuevo siempre hay una pared con la que uno puede chocar. La estructura, de nuevo, para algunos puede ser más grande y más importante en su vida que para otros, porque otros tienen estructuras que los oprimen menos que a otros. Espero que con esta idea haya quedado claro acerca del tema de la agencia y la estructura. Vamos entonces con, ¿qué buscamos entonces? Y aquí creo que también es importante otra concepción, y es que el poder en la sociedad en general no solo se esté limitado entre ricos y pobres, que creo que a veces es una simplificación en la que caemos no solo en la sociedad, sino también en debate, ¿no? Creo que aquí es importante primero complejizar, ¿no? No todo se trata de ricos y pobres. Primero hay una heterogeneidad económica, es decir, hay muchos distintos tipos de clases económicas. No solo existe la clase media, sino que puede existir una clase media que está consolidada, una clase media en ascenso, puede existir una clase media que esté en vulnerabilidad y que por ende siempre está propensa a
caer en una clase baja. Dentro de la clase baja existe la pobreza extrema, la pobreza, pero también hay gente que está muy predispuesta a caer en pobreza de nuevo. Entonces, fíjense que hay muchos rasgos económicos que uno se puede dar cuenta que existen en sociedad y que es importante reconocerlos para entender cómo es que cada quien tiene distintos intereses o cómo se percibe a sí mismo. Por otro lado, digo que también no todo se trata de ricos y pobres, porque aparte del dinero, hay otros aspectos que son valorados en sociedad. Y aquí quiero que nos detengamos un poco. Por ejemplo, tener contactos está muy valorado en la sociedad. Tener redes, tener alguien que me apoye. Y esto es, por ejemplo, algo en lo que fallan. Pueden haber migrantes que son muy ricos, pero no necesariamente tienen los contactos ni las redes. Entonces se enfrentan a otro tipo de dificultades en la sociedad y otros tipos de barreras. Tenemos también el tema del conocimiento y la cultura. Es muy valorado saber, y esto lo vemos en debate. En debate competimos por saber quién sabe más de relaciones internacionales, de economía, tener un baraje de mucho conocimiento en muchos temas para muchas mociones así. Entonces, fíjense que nosotros también luchamos por tener cultura, incluso peleamos por quién puede ser la persona más culta con mayor conocimiento para debate. Y eso también ocurre en la sociedad, por ejemplo, en la búsqueda de educación para las generaciones, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria y así. En tercer lugar, buscamos un tema de legitimidad también. Y la legitimidad es valorada no solo entre las personas, eh, como que se legitimen las relaciones que tenemos. Por ejemplo, se puede pensar en la unión civil como una manera de estar también buscando legitimidad, que algunas personas tienen legitimidad en sus relaciones amorosas y otras no. Pero también la legitimidad se puede pensar con el Estado, ¿no? O con distintos agentes, ¿no? Los agentes políticos buscan legitimidad y a veces hay, no sé, empresas o u otras entidades, tales sin fines de lucro, que tienen más legitimidad que el Estado. Entonces también hay ver cómo uno siempre busca legitimidad y la legitimidad es valorada. En cuarto, pienso en la salud. Nosotros buscamos salud y valoramos la salud y pagamos por salud o por tener buena salud. Eh, Desafortunadamente, pero en muchos casos, especialmente en contextos latinoamericanos, se termina pagando por salud. Y en quinto está el tiempo. Y esto es uno muy importante, porque el tiempo es algo que a veces no se ve como un valor, pero también es escaso. Tiempo se puede ver con el tema de las edades, pero también se puede ver con cómo nos transportamos. Hay gente que evidentemente, por ejemplo, por vivir más lejos de su centro de trabajo, eh, tiene que gastar más tiempo. Entonces, hay gente que tiene tiempo y que lo puede disponer en descansar, en dormir, en estar con su familia, en disfrutar y en relajarse, mientras que otra gente lo tiene que pasar en transporte público. Y ya es una ventaja que unos tienen sobre otros. Aquí hay otra cosa importante y es recordar que estos temas no están aislados necesariamente y no quiero que se vean aislados. Evidentemente hay interconexiones entre gente que tiene, por ejemplo, mucho dinero, gente que tiene también muchos contactos. Es decir, la gente de clases económicas, socioeconómicas altas, probablemente tenga contactos o personas o amigos o familiares que tienen mayor poder, tienen más cargos de poder en la sociedad, que por ende le pueden dar también no solo mejores trabajos y retroalimentar el capital económico, sino que también le pueden dar le pueden dar mayores facilidades o así. Entonces, fíjense que ahí puede haber una interrelación. Otra interrelación que me parece interesante es la de la salud. En Reino Unido, el 2018, si no me equivoco, en la clase baja, o sea, por ejemplo, entre una persona rica y una persona pobre, la persona pobre moría 10 años antes que una persona rica. Entonces, fíjense que ahí la salud también está muy determinada también por tu clase social, desafortunadamente. También en Estados Unidos, la persona más rica de Estados Unidos vive 15 años más que la persona más pobre de Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo es que ahí también las diferencias económicas terminan afectando estos temas de salud. O también pueden ser las redes y los contactos. Puede ser que una persona que tiene mucha cultura y conocimiento, tal vez no sea rica, tal vez sea de clase media, pero probablemente también tenga mucha legitimidad a la hora de dar pronunciamientos a la sociedad, ¿no? O de ser una persona influyente. Entonces, de nuevo, a todo esto, Bourdieu lo llama capitales, capital cultural, capital económico, capital social. Aquí lo he basado de manera simple para esto, pero creo que es importante para cuando uno entiende, por ejemplo, emociones de movimientos sociales o aspectos que tiene que defender o no un Estado o implementar, creo que ayuda mucho no solo ver el tema económico, sino ver estos distintos ejes de personas que podrían estar beneficiadas, ¿no? Como cómo una persona enferma podría, a partir de esta política, tener una mejor condición de vida o mayor bienestar, ¿no? Y se puede arreglar esta desigualdad. O cómo es que ahora la gente puede ahorrar tiempo que le permita tener mayor libertad en su día a día. Cosas así creo que se pueden pensar en debate también. Siempre recordando que no son temas aislados, pero que no necesariamente son juntos. No por ser una persona, no sé, por ser una persona con salud, significa que ya tienes un buen trabajo o significa que tienes todo el tiempo del mundo, ¿no? Ahí siempre hay que jugar eso, ¿no? No por tener A tienes B, pero sí puede haber una interrelación en ello.
Segundo, vamos con la segunda sección, que es acerca de cuando parece no haber sentido. Y aquí lo que yo quería hacer es poner un ejemplo de una preconcepción que uno puede tener para que vean cómo se puede aplicar la sociología y para que ustedes puedan ver las razones que puede haber detrás. Esto también yo lo veo como un ejercicio de mecanización que quiero que hagamos juntos. Se puede, por ejemplo, creo que en sociedad escuchamos muchas veces comentarios eh, que pueden parecer que se está juzgando lo que una persona hace como absurdo. Por ejemplo, ¿cómo la gente en situación de pobreza puede estarse comprando una televisión cuando tiene tanta necesidad, ¿no? Tal vez se puede juzgar diciendo, está malgastando el dinero, sería muchísimo mejor si lo gastara en la educación de sus hijos, ¿por qué no pone una empresa? ¿Por qué lo está despilfarrando de esa manera, ¿no? De ahí también se puede llegar a cosas más extremas, tristemente, como entonces nunca se debería dar apoyo a los pobres son pobres porque quieren, gastan en estas cosas y así. Lo que uno tiene que hacer en estas situaciones es pensar por qué puede ir detrás de eso. Y aquí sí quiero rescatar que al menos en las ciencias sociales se trata de no juzgar a la persona o la moralidad de una persona, sino que se trata de empatizar y comprender. Entonces, por ejemplo, las posibles explicaciones, y esto está profundizado en el libro de Repensar la pobreza de Duflo y Banerjee, que está al final de este taller, es pensar en cuáles puede ser la explicación detrás de ello, ¿no? Por un lado, se puede pensar en la crianza, ¿no? Em, Puede ser que personas en situación de pobreza tengan que trabajar todos los días, por ende no tienen a dónde dejar a sus hijos, eh, tales los familiares a los que podrían dejar los amigos también trabajan porque tienen necesidad económica. Entonces la televisión aparece como un método en el cual el niño puede quedarse tranquilo, viendo televisión, siendo educado y al menos asegurándose que no esté en los peligros de la sociedad o afuera en la calle o así, que uno podría percibir como padre como peligroso. Entonces, por un tema de crianza, el televisor puede ser atractivo, especialmente para niños niños jóvenes y niños tal vez de 9 10 años. Otro tema que puede ser el estatus, ¿no? Recordamos esto de agencia y estructura, ¿no? La gente puede haber estado muy presionada por la publicidad por tener un televisor grande, pantalla plana, y eso hace que ellos se sientan presionados o crean que este objeto material le puede dar felicidad. Por ende, por un tema de estatus, para demostrar que también tienen dinero, que también pueden dar bienestar a sus familias, deciden comprar un televisor. Eh, También a manera de orgullo. En tercer lugar, se puede decir que esto del televisor es una manera de enfrentar un tema de salud mental, que eso también es explorado en el libro que les comento. Y el análisis detrás, en pocas palabras, es que las personas en situación de pobreza, eh, desafortunadamente en muchas ocasiones, eh, se encuentran en... em, ya, listo, había perdido el hilo de idea. Pero personas en situación de pobreza se encuentran también con algunas enfermedades mentales como la depresión. Además, recordando que su desempleo a veces, muchas veces es sistemático y que dura bastante tiempo. Entonces, la televisión es una manera de distraerse de estas dificultades que ellos tienen y de entretenerse también y de ocupar estos días vacíos que tienen entre recibir la noticia de un empleo que les puede tener o una potencial entrevista, ¿no? Y lo último es que las personas en situación de vulnerabilidad económica también pueden ver el televisor como un punto de encuentro, ¿no? Y aquí podemos hablar acerca de cómo es que ver partidos de fútbol o ver las noticias en familia, muchas veces puede ser muy importante para la familia para reencontrarse, ¿no? Ante que espacios de recreación a veces requieren un gasto económico, como por ejemplo ir al cine constantemente o pagar, no sé, por parques de diversión o por viajes, que es algo que ellos no pueden solventar. Tal vez la televisión aparece como una manera de entretenimiento accesible para ellos y para su familia que les permite también conversar con amigos, encontrarse, etcétera. Entonces, fíjate que por estas razones, o sea, tal cual la gente, y que esto es algo importante, ¿no? O sea, tal cual la gente, por ejemplo, con mucho capital económico puede pagar por clubes privados o por grandes fiestas, también la gente constantemente tiene esa necesidad y la televisión puede suplir uno de ellos. Entonces, aquí pueden verse las razones que uno puede tener de esta acción. Y la idea es que ustedes hayan visto esto, los razonamientos que uno puede tener detrás para creer que esta es una buena decisión. Eh, y esto es importante porque desde la vista de un actor, que es lo que tenemos que hacer en las funciones de actor, de ponernos en los pies de los otros, estos pensamientos pueden ser útiles. Entonces vemos que al final no es absurdo los pensamientos lógicos que uno tiene. Podemos pensar que tal vez en una situación así nosotros no haríamos eso ya queda a criterio de cada quien, pero lo importante aquí de darse cuenta es que hay una lógica detrás. Las personas siempre tenemos una lógica detrás, una razón, la gente no actúa de manera aleatoria, la gente no es que hace lo que le da la gana, siempre hay una lógica detrás de lo que la gente hace y hay que sentarnos y pensar por qué es que lo haría y para eso hacemos debate, ¿no? Para tener un pensamiento crítico al respecto.
Vamos con la tercera parte de este taller, que es cuestionarnos el por qué. Y aquí vamos a ver distintos razonamientos que uno puede tener, categorizados en tres. Las razones que uno puede tener para actuar, creo que por un lado pueden ser emocionales, es decir, llevadas por la emoción. Y aquí hay varias ideas. La primera es que a veces uno actúa buscando calma, buscando paz. Hay muchas personas que, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, personas de entretenimiento muy famosas, a veces empiezan a valorar más este tema de buscar la paz y la tranquilidad. También personas retiradas y jubiladas también a veces parecen ir por este lado. Hay otros temas emocionales, como puede ser el amor. Se puede decir que a veces muchos padres terminan actuando por amor, porque es casi injustificado la cantidad de dinero que pueden invertir en sus hijos, cuando a veces la devolución como práctica o la devolución de capital, de dinero o así no es tan evidente, especialmente casi siendo una apuesta de, no sé, 15, 18, 20 años la manutención que tienen a los hijos, ¿no? Otros temas emocionales que pueden haber es la gente también puede estar motivada por la ira para actuar, ¿no? Y si bien de nuevo parece que no hay lógica, sí se puede dar que hay una razón emocional, una emoción que me lleva a hacer ello. Y por último, creo que también puede estar ligado a temas de tristeza, lo que puede hacer que la gente tome decisiones. Otras decisiones que se pueden tomar son, y aquí esto también de nuevo hay que problematizarlo, ¿no? Evidentemente pueden haber temas de salud mental que estén detrás a cómo la gente actúa, pueden haber también relaciones de poder, y aquí hay que recordar que a veces uno hace sacrificios, por ejemplo, hablamos del caso de los padres, ¿no? Evidentemente dentro de los padres es muy común que la madre sea la que haga las cosas por amor, pero hay que evidenciar que hay una relación de poder entre la sociedad y la madre, porque la sociedad es la que le impone este rol de género a la mujer, hace que ella trabaje casi de manera gratis en la crianza de los hijos y al final no le remunera, casi nunca se le remunera a la madre y así. Entonces fíjense que hay una relación de poder entre la sociedad y la madre, o también se puede ver entre el padre y la madre, ¿no? Donde uno sucumbe al otro para criar algo que era producto de los dos. Entonces aquí se puede ver también que hay relaciones de poder o de sacrificio que se pueden disfrazar en emociones, ¿no? Que al final sí, es cierto que la gente tenga esta emoción, eso no se niega, pero si esta emoción surge de un tema social o un factor externo. Otro tema que también permite problematizar, profundizar, complejizar esta idea de las emociones, que a simple vista puede parecer simple, es las historias de vida que uno puede tener. Por ejemplo, si yo he sido una persona, o por ejemplo, si hay el caso, mejor o sea, vamos a hacerlo con un individuo. Si es que hay un individuo que ha tenido una historia de vida muy complicada, donde ha tenido, por ejemplo, que migrar muchas veces por la falta de apoyo estatal que ha podido tener, o de apoyo de otras entidades, eh, tal vez es y así, probablemente lo que más busca en su vida no sea necesariamente como grandes experiencias o así, sino puede ser que lo que más le interese sea la calma y estabilidad, ¿no? Y sentir ello en su vida, más que esta sensación de estarse moviendo todo el tiempo, tal vez haber migrado por muchas ciudades, y así. El segundo punto es un tema social, y las razones sociales por las que una persona puede actuar. Uno, por un lado, creo que está esta idea de cumplir expectativas, que uno está constantemente y las expectativas, como ya decíamos antes, son temas externos, pero además varían mucho entre personas. Por ejemplo, una persona que no ha tenido, cuyos padres no han tenido educación primaria, normalmente es una persona cuyas expectativas que da la sociedad son que tampoco lo va a lograr. Entonces, cuando se le da esa idea, él puede estar, por un lado, limitado por este contexto socioeconómico que tiene, pero por otro lado, también puede estar interesado en romper la norma y sobrepasar estas expectativas sociales que habían puesto sobre él, ¿no? Otro tema que puede haber ahí es evitar el conflicto. Un tema que es importante ahí es que a veces mucha gente decide actuar o decide no actuar, ambas siendo una decisión activa, pero a veces porque no quiere pelearse o quiere ahorrarse problemas o así. Esto también se puede ver, por ejemplo, o bueno, al menos en sociología se ven temas, por ejemplo, de enfrentamiento de clases sociales o de distintas razas, que a veces, o por ejemplo con mujeres, que por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de la mujer en particular, pero de nuevo se aplica a otros casos, como digo, de razas, que por ejemplo, si a una mujer le silban en la calle, decide no actuar para evitar el conflicto. Eh, y esto es una manera que ella también para ahorrar energías, para no ser catalogada, para no ver un impacto que puede ser tal vez más grave después. Te fíjate que hay veces que sí actuamos de esa manera. Lo tercero es para arruinar a la otra persona. Eso también puede estar ligado
a la ira, pero principalmente está yendo a, tal es un tema de envidias o remordimientos, pero quiero que se vea más allá de este tema emocional. El ejemplo que puedo dar de ello es que, por ejemplo, hay situaciones donde em, hay una persona que está en el trabajo y puede, o mejor que en el trabajo, puede ser una persona que ahí estaba en una campaña política y lo que uno busca, o sea, no necesariamente está a favor de un candidato, pero como desea que el otro no gane, hace todo lo que esté en sus manos para hacer propaganda, marchar, etcétera, en contra de este, ¿no? Entonces, fíjense que es una razón social contra una persona. Y lo último era romper la norma, que creo que funciona mucho en movilizaciones sociales, que ahí está presente esta idea de ir en contra del estándar, estar contracorriente, cuestionar y criticar el sistema en el que se está, que creo que es algo que moviliza mucho a las personas. Así lo que nos encontramos es, ya habíamos hablado de los roles de género, eh, ay, aquí ha sido un error. El PPT que voy a subir y que lo voy a dejar en el link, esto lo va a tener cambiado. Pero la idea es esto, cubrir expectativas está relacionado a los roles de género, a lo que uno está acostumbrado a ver como una expectativa también. Em, Hay esta frase que es que em, si es que tú tienes a nadie en tu familia que haya escrito un libro, uno tiene la sensación que uno puede escribir un libro, pero una persona que no ha tenido nadie en su familia que ha escrito un libro, muy probablemente vea muy difícil o lo vea inalcanzable escribir un libro. Y por ende ya mentalmente ya se ponen limitaciones que en verdad la sociedad le impuso, ¿no? Haciéndole creer que no es capaz de escribir un libro, de ser escuchado o así. Lo último que se puede ver aquí son las razones individuales que uno puede tener. Aquí he adelantado algunas que creo que son las más intuitivas, ¿no? Y que son las que también más salen en debate. Por un lado, el ahorro de energías o el ahorro de capital. Yo busco la decisión que me haga gastar menos plata, menos tiempo, menos esfuerzo. También individualmente uno puede tener valores morales o de religión. Aquí yo creo que también puede entrar esta idea de el mal menor que a veces tenemos presente, que es como yo no quiero, o por ejemplo muchas marchas que son no son antifeministas, pero especialmente altamente conservadoras, se basan mucho en esta idea de a veces, muchas veces su identidad no se basa específicamente en valores tal cual, pero la definición de estos movimientos es de qué están en contra de, ¿no? Luego terminan construyendo también una identidad, pero principalmente muchos de estos movimientos terminan siendo más reaccionarios. O su origen es reaccionario y luego se complejiza más, ¿cierto? Eh, lo cuarto, perdón, que puede haber aquí, también es algo importante que es la autopercepción, ¿no? Al final, cómo yo me valoro en sociedad o cómo yo me percibo. Yo a veces actúo, por ejemplo, yo puedo actuar de a manera, o por ejemplo, un movimiento social, ¿no? Yo como feminista puedo actuar de esta manera, no necesariamente porque me ahorra energías o capital o porque quiero evitar conflicto, sino que yo actúo de esta manera porque yo imagino un movimiento feminista que es, por decirlo, vamos a hacer un ejemplo, pacifista, no violento, y por ende lo voy a hacer. Fíjense que la autopercepción que yo tengo como de identidad hace que yo actúe de esa manera, porque a mí me gusta percibirme como una feminista pacífica y no violenta. Entonces, fíjense que de esta manera es una manera en la cual la gente también actúa. Y aquí entran varias cosas, ¿no? Aquí está lo de la clase social que uno puede tener. Evidentemente, tal vez en algunas clases sociales más que en otras es muy valioso ahorrar capital y en otras no. Entra el tema de la identidad religiosa que uno puede tener como un valor muy importante en su vida. Y también entra el tema de hábitos que es explorado por Bourdieu. Y la idea del hábitus es que a veces, muchas veces por rutina, terminamos tomando decisiones que son casi automáticas, pero que al fin y al cabo sí nos limitan a otras. El hábitus es algo que se habla mucho en, por ejemplo, en todas las redes sociales en las que se está. Por ejemplo, una persona de clase alta que tenga el hábitus de leer, o sea, que tiene la costumbre de leer eh, todas las noches antes de dormir, es una persona que ha sido criada de esa manera por sus padres, una persona que probablemente vaya a tener más capital cultural que otra. Eso significa que es una persona que está creciendo para tener ventaja que otra. Y así constantemente se pueden ver los hábitos, ¿no? Que terminan de nuevo, tal vez reproduciendo clases sociales, reproduciendo élites intelectuales, em, que otras, y mientras que otras no, porque no tienen estas rutinas interiorizadas. Entonces, fíjense que este ahorro de energías, a simple vista puede parecer interesante, pero también hay que reconocer que a veces puede esconder algunas estructuras de poder que se van a mantener. Eh, Mientras que uno podría decir, ¿no? Si gastamos más energías, se pueden hacer mayores cambios sociales, se puede hablar, por ejemplo, de revoluciones o de marchas o protestas que sí tratan de cambiar la estructura, ¿no? Por ejemplo. Lo último que quiero rescatar es que evidentemente todas estas se relacionan entre sí.
no quiero que las vean como emocional, social e individual, como si estuvieran separados. Muchas veces se interrelacionan, mientras que me está explicando, me he dado cuenta que también a veces es casi inevitable para mí relacionarlas cuando las expreso. Y también recalcar que a veces hay gente que tiende a simplificarlas sobre otras. Hay este capítulo de Friends, de la serie Friends, que habla acerca de cómo es que uno es amable con la gente, pero no necesariamente porque es amable, sino porque le gusta percibirse como amable. Entonces, fíjense que yo podría decir, sabes que todas las razones sociales o emocionales van porque yo me quiero percibir de A B C motivo. Pero también uno podría decir de que todas las razones, em, no sé, individuales, son movidas por emociones o para sentir cierto tipo de emoción. Entonces, de nuevo, es al final un ciclo vicioso. No vamos a entrar en este debate de qué es más importante o no, pero sí quería que tuvieran este visión amplia de cómo están los temas aquí, las razones. La última parte de este taller es con respecto a las otras perspectivas que uno puede tener a la hora de enfrentarse a mecanismos y a emociones de actor en particular, hasta que cómo el individuo puede pensar. Estos son mecanismos que yo he utilizado cuando he sido debatiente, que a mí me han sido útiles, que los he aplicado en, en, en varias mociones y que me gustaría compartirlos con ustedes porque espero que los puedan poner en práctica también, transformarlos, complejizarlos, adaptarlos al debate, pero creo que de nuevo les van a permitir entender la lógica que puede haber detrás. En el actor, yo siempre creo que es muy importante hablar del arrepentimiento que uno puede tener. No solo lo vimos mucho en nuestro día a día nosotros, sino que es constantemente esta tortura de recordar. Esto lo vi, por ejemplo, en una emoción, no me acuerdo del torneo y no lo logro encontrar, pero es una emoción que es esta cámara, era sobre, había una bola mágica que te decía cómo ibas a morir, esta cámara miraría la bola. El argumento de gobierno puede ser de que el arrepentimiento de no ver la bola vaya a ser muy grande durante toda mi vida. Cuando me enferme, cuando esté pensando en tener un hijo. Probablemente no saber la fecha y manera de mi muerte vaya a ser una ansiedad constante, porque yo me diría, ala, si supiera cuándo y cómo voy a morir, podría planificar mejor a mis hijos. Podría o no tenerlos o tenerlos antes, o así, ¿no? O por ejemplo, si me enfermé, sabiendo que yo no muero de una enfermedad, sino por ejemplo muero de un accidente de tráfico, podría saber que de esa enfermedad voy a sobrepasarla y por ende me podría dar más paz. Fíjate que el arrepentimiento puede ser muy grande si no lo hago. Y el otro oposición también puede jugar con el arrepentimiento como choque, ¿no? Que probablemente si lo veo y es algo que no me gusta, me voy a arrepentir por el resto de mi vida, voy a vivir atormentado y así. De nuevo, un choque interesante, creo yo, a la hora de pensar cómo la gente hace sus lógicas. En segundo lugar es el tema del chisme. Yo lo llamo chismear, evidentemente este no es un mecanismo así, pero es un poco de cómo se siente al contarlo. Cuando un actor va a hacer A o B, creo que siempre es importante cómo se va a presentar uno mismo, ¿no? A veces hay acciones que los actores toman que, si bien tales en el info slide pueden parecer muy interesantes o así, tales son muy convenientes para ella, al final le va a dar, pueden ser acciones que le den vergüenza, no de contar. O por otro lado, pueden ser acciones que le den mucho orgullo y prestigio hacerlo. Por ejemplo, hay algunas que son como de denunciar, como denunciar ciertos actos que si bien pueden ser negativos para la sociedad, uno se puede percibir como honesto cuando lo hace. eh, o así. O por otro lado, está pensando también en hay la final de Semude 2019, si bien no creo que necesariamente se tiene que interpretar como de actor, existe la lectura igual, que es esta cámara que amaría las pruebas con respecto al conflicto armado interno. Uno podría decir de que no las quemaría para demostrar de que era honesto, ¿no? Como con la historia, ¿no? Por otro lado, el otro lado sí tendría que, bueno, ahí queda parte del debate, no me acuerdo muy bien el InfoSlide en particular, pero por ahí iba el debate, ¿no? Y por eso creo que este el chisme de cómo lo voy a contar, pues es interesante a la hora de que el actor le importa lo que las otras personas piensan, le interesa ser aprobado en sociedad, le interesa ser querido en sociedad. Vamos con el tercero, que es el sesgo de confirmación, que es un poco dilos a creértelo. Y es un mecanismo que creo que es valioso en debate, porque te permite entender de que muchas justificaciones de actor, tú las puedes terminar explicando cómo el actor se puede sentir cómodo con la decisión que tomó. Y esta yo la veo mucho en el UPN del 2024 de este año, con la ronda 4, que era con respecto a si es que eres una persona católica, era una persona, si no me equivoco, muy religiosa, muere una persona cercana a ti, y ha aparecido esta nueva filosofía que es alejarte de los principios religiosos, pero estar muy cercana, como de alguna manera perdonarte y tener otros valores que te permiten mayor libertad y no sentirte tan culpable o tan atormentado por esta muerte que te ha afectado, ¿no? Y lo que uno podría decir es que la decisión que va a tomar, por ejemplo, si uno decide no seguir esta filosofía y mantener sus valores católicos, uno puede explicar de que ha tenido una alta
que está en el Need for Life, que ha tenido mucha educación católica, que su familia es católica y que por ende uno se puede convencer que lo mejor que puede hacer es quedarse en la religión, ya que su contexto social, las narrativas que tiene, los discursos que escuchó desde niño, la idea que tiene de él mismo, de ella misma como católica, están basados en la religión. Entonces, uno puede tener este sesgo de información para decirse, ¿sabes qué? Esta decisión que yo tomo, tal vez ahorita yo la sienta como una mala o negativa, pero yo tengo sesgo de confirmación que va a funcionar. Y este sesgo de confirmación va a hacer que la persona esté a favor de ella y vaya a luchar a pesar de los prejuicios que puede tener. El cuarto mecanismo interesante que creo que puede tratarse es recordar que las personas prefieren lo que conocen. Esto se ve mucho en la sociedad actual, se puede ver en amiguismos, en corrupción, en lobismo y en networking. Todos estos lo que tienen en común es que la gente busca lo que conoce. Eh, y lo prefiere porque lo conoce. O sea, el refrán de mejor es viejo conocido que viejo, no, perdón, malo, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo exactamente el refrán, pero si no me equivoco es, mejor es un malo conocido que un malo por conocer. Carambas, estoy avergonzadísima. ¿Cómo no me...? Estoy segura que el fraseo no es así de este refrán. Malo conocido. Ya, sí, el refrán es malo conocido que bueno por conocer. Que incluso si es que uno sabe que puede haber alguien mejor o más capacitado, por ejemplo, para un puesto laboral afuera, eh, yo prefiero quedarme con el que ya conozco, porque me da más seguridad o más estabilidad de lo que yo puedo tener. Y creo que muchas decisiones en la vida las terminamos también tomando así. Por ejemplo, en la ronda 5 de este 2023, creo que oposición quiere esta ronda acerca de que es una persona que está a punto, que está entre seguir el negocio de su familia o ir a la universidad. No reconociendo que si vas a la universidad tu familia no te apoya. Lo que uno podría decir es que uno prefiere el negocio familiar porque es algo con lo que está familiarizado, los padres se han dedicado a ello, uno ha manejado en las conversaciones de familia o en las cenas familiares un poco el tema, entonces realmente es algo que yo ya conozco y por ende lo prefiero antes que el riesgo, la incógnita de esta universidad y esta carrera con la que mi familia me va a abandonar ni bien termino y así, ¿no? Entonces, esto podría hablar de un sesgo de las personas constantemente de ir a estos lugares que conoce por sobre otros. En lo que prefiero lo que conozco también se aplica en muchas personas que es muchas veces es una cantidad considerable de los países, que es gente que decide, especialmente, por ejemplo, en capitales, gente que decide no emigrar, y es esta idea de nuevo, ¿no? Como el riesgo de emigrar versus el quedarse y la estabilidad. Por eso también se dice mucho que la migración es un riesgo o que requiere muchísimos esfuerzos, porque evidentemente es de nuevo un riesgo, ¿no? Y una persona normalmente no elegiría migrar, a menos que tiene la necesidad económica, el contexto sociopolítico, etcétera, que tal vez lo obliga a hacerlo, ¿no? El tercero es repartir los riesgos. Este es un mecanismo interesante porque muchas veces los actores decimos dividir los riesgos. Esto se puede ver, por ejemplo, en algunas personas que a la hora de, por ejemplo, en relaciones románticas, deciden como no oficializar con nadie, sino tantear con distintas personas, ¿no? Y mantener abiertas sus posibilidades. Uno trata de mantener abiertas sus posibilidades porque intenta pensar de que si las mantengo abiertas y una cae, tengo estas dos que me respaldan, ¿no? Piensa que este día repartir los riesgos se aplica para muchas cosas, no solo en relaciones amorosas. Aplica, por ejemplo, en personas descendientes. Este es un ejemplo que da Banerjee Duflo de nuevo en el libro, pero consiste acerca de que las personas en situación de vulnerabilidad económica a veces tienen esta cantidad de hijos muy grande, no solo por muchos otros factores, que puede ser, por ejemplo, la falta de educación sexual, eh, o la falta de accesibilidad a métodos anticonceptivos cómodos para la mujer, por ejemplo, sino que también aplica de que las personas a veces justifican esto como una manera de repartir los riesgos. Sabiendo de que hay un sistema económico y político que está en su contra de las personas de vulnerabilidad económica, ellas saben de que su posibilidad de ascenso es limitada, ¿no? Vamos a dar un ejemplo del 10%, ¿no? Que mejore su situación. Entonces, por ejemplo, tener 10 hijos les permiten a ellos dividirlos, repartir los riesgos y saber de que un hijo puede lograr tener éxito, ascender socioeconómicamente y por ende mantener a toda la familia. Entonces, no, repartir los riesgos parece ser algo que puede estar dentro de la vista, ante que ellos no tienen acceso a bancos, o a otros programas sociales que les permitan este ascenso, esta idea de los hijos puede ser una manera interesante y valiosa para ellos de hacerlo. Em, lo último es las ocupaciones múltiples que la gente tiene, ¿no? Muchas personas en situación, no necesariamente bueno, de vulnerabilidad económica, pero también de clase media, tratan de ocuparse en distintos temas, porque en caso quedan desempleados en un trabajo, tienen el otro, ¿no? Entonces, tienen dos trabajos en paralelo o incluso tres ocupaciones en paralelo para asegurarse de que los riesgos que ellos pueden tener de estar desempleados, porque tal vez no tienen
los títulos universitarios suficientes como para mantenerse en un taller o para justificar su habilidad, o tal vez no tienen las herramientas, o tal vez ya están en edad avanzada y saben que pueden ser reemplazados en cualquier momento. Estas desocupaciones múltiples es algo interesante. Esto es importante porque creo que una emoción de actor, esta idea de cómo es que una persona puede elegir repartir los riesgos o elegir muchas cosas en vez de quedarse sobre una o arriesgar todo por una, puede ser conveniente a la hora de pensar de cómo uno piensa. Y finalmente, un mecanismo interesante que creo que se puede dar es el de la libertad, ¿no? En el Interpol, en la ronda 2, la moción era sobre si uno prefería la religión, una idea, creo que era así como una concepción católica o una concepción judía. Y lo que me parece interesante de esta moción es que uno podría decir que uno prefiere la católica, porque la católica consistía en que uno ya perdonaba, mientras que la judía exigía que te pidan perdón. Y uno podría decir que es la católica, porque de esa manera uno puede dejar espacio a otras áreas o a otros pensamientos, ¿no? Y que ya no esté constantemente atormentándose que esta persona o este grupo le hizo daño y que está totalmente pendiente de él. Esto está relacionado a la libertad, porque en muchos escenarios la gente busca libertad. O sea, más que libertad económica, pensemos en los emprendedurismos, donde la gente quiere ser su propia jefa, o pensemos en estos discursos de emprendedurismo. Pensemos también en gente que prefiere ser, por ejemplo, docente libre que docente de oficina por 16 horas. Mucha esta idea de esta libertad, de yo querer manejar mi tiempo, yo dejar espacio, y aparte dejar espacio para algo a futuro, para algo después, ¿no? Tal vez soy docente, pero me surge ahora un nuevo proyecto de investigación que me emociona. Esto yo solo lo puedo aceptar si no soy docente de oficina, solo soy docente a tiempo parcial o así. Esto de docente puede ser con cualquier ocupación que uno tenga, ¿no? Y esta idea de dejar espacio para lo que viene en el futuro, ¿no? Y no necesariamente condenar a la Dani en el futuro, sino pensar en darle espacio de ella, de agencia y decisión para las cosas que pueden venir después, ¿no? Entonces, estos son mecanismos interesantes que creo que pueden pensar a la hora de ser un actor, ya a la hora de pensar qué es lo que a uno le puede interesar o no. Así, creo que este ha sido todo el taller de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Cualquier cosa, mi número de contacto está también en el TODI, como también está dentro de los chats del circuito de debate hispanohablante. Y algunos recursos alternativos que les recomiendo si quieren seguir profundizando en esto. Por un lado, hay un canal de YouTube que a mí me encanta que se llama Vox. Tiene un programa en Netflix, pero también se encuentra en YouTube y también tiene un podcast. Eh, y en verdad te explican muchos temas en tiempo breve, muy accesible. A mí me parece particularmente entretenido y muy interesante y creo que es una gran fuente de información. La segunda es que en términos de actualidad está también en la revista The Economist, el periódico de The Economist, muy bueno, también explica muchas maneras en las que la gente piensa y hace lógicas, y no solo lo explica de manera micro, o sea, como el individuo, sino que explica como estos temas que parece que cada individuo decide por su cuenta, al final terminan extendiéndose, ¿no? A actitudes o a tendencias en la sociedad que uno puede ver. El tercero es el libro que les comento, que es Repensar la pobreza de Duflo y Banerjee, que son dos noveles de economía de la paz. Perdón, noveles de la paz, no, noveles de economía. Entonces, ahí los dejo por ahora. Espero verlos en el TODI y un fuerte abrazo. Así que eso. Chao.